Por ejemplo, usted dice, doctor, que el Helicobacter pylori muchas veces está asociado, o sea, las permanentes, o sea, ¿no es cierto? Una infección crónica no tratada adecuadamente de Helicobacter pylori, sin un seguimiento adecuado, puede el paciente tener mucho mayor riesgo de presentar un cáncer gástrico. Bienvenidos, esto es Hablemos de Salud, soy Nicolás Lúcar y el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Fernando Torres Gil, él es cirujano oncólogo, se ha formado en el Hospital Edgardo Rebagliati de Salud, tiene una amplia experiencia en el manejo multidisciplinario de cáncer de piel, de tejidos blandos, de estómago y cáncer de colon. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar con Luis Fernando del cáncer de estómago. Bienvenido, Luis Fernando, gracias ¿Cómo por estar está? con Buenas nosotros. noches, muchas gracias. El cáncer de estómago, como ya viene viendo, ¿no?, en los últimos tiempos, ha aumentado su incidencia, ¿no? Esto por causas multifactoriales. Estamos viendo mayor cantidad de cáncer gástrico, de estómago, en pacientes jóvenes inclusive. Hay varios factores ya conocidos asociados: el tabaco, carnes muy saladas, ahumadas, alimentos procesados, azúcares refinados, son algunos factores de riesgo, Y el ¿no? agua, Luis Fernando, no es un tema también el del agua, la calidad del agua que consumimos los peruanos. En muchos sitios sí se conoce que el agua tiene gran cantidad de metales pesados, ¿no? Más en unas regiones que en otras, ¿no? Metales como el arsénico, por ejemplo, que a lo largo pueden dañar la Por salud, ¿no? acumulación, ¿no? Es cierto, es muy cierto que varios factores aún no han sido 100% estudiados, pero ya se conoce, ¿no?, muy ligeramente, que estos factores pueden incidir también en el aumento de Ahora, esta patología, lo ¿no? que llama la atención es la incidencia en zonas en las que la gente consume mucho ahumado, mucho producto conservado en sal, ¿no? Claro, sí, los ¿Y esto por alimentos qué es? salados tienden a, o las carnes ahumadas, el exceso en las parrillas incluso, tienden a tener un nivel de inflamación crónica en la mucosa gástrica también. También lo vamos a ver en la mucosa del colon, pero es un factor de riesgo ya determinado para aumento del cáncer gástrico, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso del cáncer de estómago? O sea, es una inflamación, ¿no es cierto? El cáncer es una degeneración celular como resultado de una inflamación, ¿no? Hay un tipo de cáncer gástrico, que es un cáncer gástrico llamado subtipo intestinal, ¿no?, que está asociado ya desde hace muchos años atrás a una infección persistente del Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori, que Esta es... bacteria tan frecuente, más del 50% de la población puede tener Helicobacter pylori presente. Solo un porcentaje hace gastritis por este Helicobacter pylori, y este porcentaje que no lo trata, que se automedica, que persiste esta infección de Helicobacter pylori activa, es el que tiene a la larga mayor riesgo de presentar cáncer gástrico, ¿no?, en una Ahora, zona del ¿y estómago, ¿no? cómo sabe uno? O sea, ¿cuáles son las señales que uno puede tener para ponerse en alerta con respecto a a la posibilidad de un cáncer gástrico? Lamentablemente no da señales cuando está muy inicial, pero sí ya la persona tiene epigastralgia, es un ardor, dolor tipo quemazón en la boca del estómago, llenura precoz, ¿no?, dolor abdominal persistente, debe acudir al gastroenterólogo inicialmente y ya hacerse una endoscopía luego de una evaluación adecuada, ¿no? Lo cual no se hace comúnmente, ¿no? La gente se automedica. El omeprazol es quizás uno de los fármacos más usados en la automedicación. Claro, tengo una inflamación en el estómago, me tomo mi omeprazol y pienso que con eso, Claro. y no me doy Y, cuenta que estoy, de claro. repente tengo un problema muy serio. Y va pasando el tiempo, 6 meses, 2 años, un año, y lamentablemente pues ya se encuentran, cuando ya acuden al especialista, un cáncer gástrico pues avanzado, ¿no? Lamentablemente en mi práctica privada veo bastante cáncer gástrico avanzado. Lamentablemente pues les tengo que ofrecer en algunos casos cirugía paliativa. En algunos casos sí encuentro para cirugía a título curativo, le puedo ofrecer una cirugía radical, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Encontrar un cáncer gástrico temprano, pequeño, y podemos ofrecer con nuestro grupo quirúrgico un manejo radical del paciente, ¿no? Ahora, el tema este del cáncer en general, pero en particular del gástrico, o sea, la clave es llegar a tiempo, ¿no es cierto? Llegar en las fases iniciales. Siempre, Pero siempre. por ejemplo, usted dice, doctor, que
el Helicobacter pylori muchas veces está asociado, o sea, las permanentes, o sea, ¿no es cierto? Con infección crónica no tratada adecuadamente de Helicobacter pylori, sin un seguimiento adecuado, puede el paciente tener mucho mayor riesgo de presentar un cáncer gástrico, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo una persona sabe que tiene Helicobacter pylori? ¿No? Generalmente llenura precoz, dispepsia o malestar luego de las comidas, un dolor tipo urente en la boca del estómago, ¿no? Y que se presentan ya cuando está esta infección persistente y en algunos casos recién cuando después de mucho tiempo van a evaluarse, resulta que había una úlcera y esta úlcera presentaba un cáncer gástrico, ¿no? Sí. Ahora, la clave, como usted dice, doctor, es la detección temprana y el prestarle atención a los síntomas, pero eso es lo que uno normalmente no hace, ¿no? No, lamentablemente aún no hay un método de detección temprana estipulado, ¿no? Si bien es cierto, se ve la mayor incidencia mayores de 50 años y es quizá esa edad donde el paciente o la persona sin síntomas inclusive muy marcados debe hacerse la primera endoscopía, ¿no? Es decir, Es lo es ideal. decir, más allá de que uno tenga antecedentes, es decir, por ejemplo, son importantes, me imagino, los antecedentes familiares, ¿no? Tienen cierto Los grado factores de- genéticos, hereditarios. Tiene cierto grado de relevancia. Un cáncer gástrico, como la mayoría de tipos de cánceres, no ocurre 100% pues, en herencia. Sí hay síndromes hereditarios, pero el mayor porcentaje son casos generalmente de novo, ¿no? O el paciente es el primer caso. Ahora, quizá ¿qué en la familia. porcentaje de la gente está afectada primero por el Helicobacter pylori y luego por cáncer? ¿Qué porcentaje? El Helicobacter pylori, al menos el 50% de la población lo presenta, ¿no? Un porcentaje menor, quizá un 20-30%, pueden realizar o gastritis a partir de este Helicobacter pylori. Cáncer gástrico, de ese porcentaje es menor el porcentaje en la población general, ¿no? A pesar que es uno de los cánceres más frecuentes, Más frecuentes. pero sí está asociado casi directamente, ¿no? A una infección crónica no tratada por Helicobacter pylori para cierto tipo de cáncer gástrico, ¿no? Ahora, la recomendación suya es si una persona tiene más de 50 años, ¿no es cierto? Y sobre todo si ha tenido antecedentes de gastritis, de molestias estomacales, de gases, de sensación de llenura, de dolor estomacal, tiene que hacerse una endoscopía. Idealmente es una edad adecuada para empezar el diagnóstico, ¿no? Una evaluación, así no haya síntomas muy marcados, es un punto de inicio para la primera endoscopía, es lo ideal. La primera endoscopía, de todos modos, Claro, va a haber casos ya muy puntuales que tienen muchos síntomas, deben ir mucho antes, ¿no? Este caso estamos hablando de pacientes sin síntomas muy marcados, ¿no? o sea, las personas, es decir, en general, cualquier persona a los 50 años debería hacerse una endoscopía como medida preventiva, es lo de ideal. descarte. Claro, ante el aumento a esta edad de la incidencia de cáncer gástrico, es lo ideal empezar a esa edad, ¿no? Si hay antecedentes familiares, mayores factores de riesgo, quizás un poco antes, ¿no? A los 45 años. Muy claro, doctor, muchas gracias. Pero ya lo saben, si ustedes tienen molestias estomacales constantes, gastritis, dolor estomacal, tómeselo en serio, no se automedique, porque los síntomas que está teniendo probablemente sean la señal de algo mucho más serio. Pónganse en manos de un especialista, háganos caso.